muévete a donde el día va contigo. Encuentra que ese mundo que estabas buscando, a esa gente que en el día te está acompañando. Este es tu mundo, FM Mundo. Los mejores programas, tus talk shows favoritos. Este es tu mundo, FM Mundo. Cámbiate a FM Mundo. Este es tu mundo, FM Mundo. Con el auspicio de Elige el camino del éxito. Elige UES. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Andrés Chiriboga, él es viceministro de Educación. Hablaremos sobre los problemas que enfrenta este sector en el país, escuelas completamente destruidas, sobre todo en la costa, y docentes que no están conformes. También nos va a acompañar Yesenia Guamaní, ella es asambleísta por la Izquierda Democrática. Con ella vamos a conversar acerca de la denuncia que presentó UNES en su contra por supuesto incumplimiento de funciones. Bienvenidos. Titulares de Notimundo a la carta. Iván Saquicela asiste a la audiencia de acción de protección y califica como una vergüenza a la suspensión de su cargo por 90 días. Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, niega crisis en la justicia y asegura que el proceso en contra de Saquicela es una medida preventiva. Hernán Ulloa afirma que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene nada que ver con la ratificación de la presidencia de Fausto Murillo. Ministro de Gobierno Francisco Jiménez señala que la consulta popular aún no se ha descartado. El veto presidencial a las reformas a la ley de la Contraloría permite que funcionarios procesados sigan despachando desde la cárcel, dice asambleísta Alejandro Jaramillo. UNES presenta denuncia en contra del asambleísta Yesenia Guamaní por supuesto incumplimiento de funciones. La ministra de Salud reitera que está todo listo para iniciar con el proceso de abastecimiento de medicamentos en los hospitales. Colegio de Médicos pide declarar en emergencia al sistema de salud por falta de medicinas. La ministra Jimena Garzón rechaza el pedido y desmiente el desabastecimiento. 280 agentes de seguridad se incorporarán en Quito y 300 en Guayaquil. La Policía Nacional desarticula 2 organizaciones delictivas e incauta $10 millones en oro sólido, joyas, relojes y dinero. En lo internacional, la senadora colombiana Piedad Córdoba fue retenida en Honduras por llevar cerca de $68,000 que no fueron declarados. Un sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur del Perú. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni tampoco personas afectadas. Rusia afirma que las condiciones del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, para retomar las negociaciones de paz no son constructivas. Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. Con 40 minutos de retraso, inició la audiencia pública para analizar la acción de protección de Iván Saquicela frente a la suspensión de 90 días de su cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Durante la diligencia, Saquicela explicó los motivos que lo llevaron a presentar el recurso legal en Cuenca durante el feriado por la batalla de Pichincha. En su defensa, Saquicela criticó que la denuncia presentada en su contra fue hecha fuera de los horarios laborales y la consideró una arbitrariedad. Asimismo, calificó como una vergüenza la decisión de su suspensión y denunció que al menos 4 derechos fueron vulnerados en el proceso. La remoción del director del Consejo de la Judicatura de Azuay, Darío Ordóñez, quien era parte de la terna enviada por el presidente suspendido de la Corte Nacional de Justicia, y sumado a últimos acontecimientos, levantaron las alertas de una posible crisis en el sistema judicial. En Notimundo al Día, Fausto Murillo, titular de la Judicatura, aseguró que no hay tal y que el trabajo se desarrolla con total normalidad. Porque si hubiese una crisis, un problema, una pugna, quizá el sistema judicial estaría suspendido, estaría afectado, los ciudadanos estarían sin poder en las unidades presentar sus escritos, sus demandas, sus recursos, y eso no está ocurriendo. El servicio judicial está normal, los ciudadanos, los abogados están ejerciendo su profesión como corresponde y desde ese punto de vista no hay ninguna crisis, ningún problema. En la Corte Nacional de Justicia, luego de la suspensión conforme a la ley del señor doctor Saquicela, la doctora Katy Muñoz, presidenta subrogante, ha asumido el despacho temporalmente y viene despachando, vale la redundancia, viene tramitando, viene sustanciando ya los casos que estaban en presidencia. En cuanto a la denuncia de Saquicela sobre la posible interferencia en el sistema judicial, Murillo lo conminó a que lo demuestre, pues dijo, no hay que buscar escandalizar. ¿Cuál es la denuncia en concreto? ¿Que se le ha metido las manos en la justicia? Que lo demuestre, que lo demuestre. Quien afirma debe probar. Yo estaría en la posición de conminar a que se demuestre esa metida de manos en la justicia. Aquí no le busquemos el tema para escandalizar. Aquí se ha presentado una denuncia disciplinaria contra un juez. Olvidémonos que sea juez de primer nivel, de segundo nivel, de Corte Nacional, que sea presidente. Es un juez que está sujeto al régimen disciplinario. Se recibe una denuncia, una primera denuncia de negligencia manifiesta, se recibe otra segunda denuncia de negligencia manifiesta. Como en todos los casos, yo he señalado, el doctor Saquicela hace pocas semanas presentó una denuncia contra una jueza de Manglar Alto y pidió suspensión y pidió declaratoria jurisdiccional previa. ¿Qué hizo el Consejo? Dio trámite conforme a la ley. Posteriormente, el día 20, el día 19 y el día 20, recibe una denuncia contra el doctor Saquicela, recibe otra denuncia y hace lo propio. Aquí no escandalizar al país. Además, recordó que las denuncias recibidas en contra del titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, son por negligencia manifiesta y aseguró que se ha actuado en apego a la ley, dando trámite y tomando una medida preventiva, que es la suspensión por 90 días. Se recibe una denuncia, solicitan declaratoria jurisdiccional previa. ¿Qué hacemos? Pasamos al órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional? En este caso, la Corte Nacional de Justicia. Está en manos de la Corte Nacional de Justicia verificar si lo dicho por el denunciante es verdad y hay elementos que les lleven a ese pleno de la Corte a decir hay elementos de una negligencia manifiesta. Señores del Consejo de la Judicatura, aquí está nuestro pronunciamiento. Continúen con el régimen disciplinario. Recién ahí se abrirá el inicio del proceso disciplinario. Este momento no hay un proceso disciplinario. Se solicitó la medida preventiva de suspensión porque se han cumplido, el Consejo analizó
y se han cumplido los presupuestos del numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hemos hecho eso. Tenemos 90 días luego de recibir el dictamen o el pronunciamiento jurisdiccional previo para tramitar. Y en 90 días decidiremos, de acuerdo a los méritos, si el señor es inocente o el señor ha cometido efectivamente esa infracción. En Notimundo Estelar, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, manifestó que la institución no se va a prestar para tomar decisiones bajo presión mediática o política y reconoció que sí existe una crisis en la función judicial. El Consejo de Participación Ciudadana no ha tomado la decisión de designar ningún presidente en el Consejo de la Judicatura. Nosotros no tenemos nada que ver con ratificar la presidencia de una determinada persona o el nombramiento de una determinada persona como el presidente. Ni siquiera hemos tomado decisiones porque no hay terna para poder resolver. Esto de aquí es simplemente un acto de deslealtad con la institucionalidad del país, con el Consejo de Participación Ciudadana, el haber generado este escenario conflictivo, retirando una terna de esa manera, de la forma que se hizo, con esas acusaciones. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Y nosotros lo que estábamos haciendo es actuar con prudencia, algo muy diferente a como se pretendió indicar, tener guardado una terna. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, confirmó que continúa el trabajo para sacar adelante la consulta popular. En una entrevista con Teleamazonas, Jiménez dijo que será este mismo año mientras la Asamblea Nacional resuelve sus problemas, aunque no dio una fecha fija. Estimó que no pasará de este año. Además, reconoció que hay demora debido a que el gobierno ha tenido días agitados. No obstante, busca calibrar apropiadamente la relación con el legislativo, que sigue en proceso de definición. Añadió que los temas principales de la consulta serán economía, política, empleo y seguridad. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En mayo disfruta del increíble Festival de Risotos en Pícaro. Escoge tu favorito: bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18, incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. De lunes a viernes desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Inicio del espacio publicitario. FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos al Minuto Forbes. Los datos de una caja negra recuperada de los restos de un avión Boeing 737-800 de China Eastern que se estrelló en marzo, matando a los 132 personas a bordo, indican que alguien en la cabina provocó intencionalmente que el avión se estrellara, informó el Wall Street Journal. Los funcionarios estadounidenses están dirigiendo su atención al piloto, aunque es posible que alguien más haya violado la cabina para causar el accidente, informó el Journal, citando a personas familiarizadas con la evaluación de los funcionarios estadounidenses sobre el accidente de marzo de 2022. Más en Forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 17 minutos. Seamos puntuales. FM Mundo. Y dejarse llevar. Eres tan especial que Equair quiere consentirte. Inscríbete en el plan de fidelización Cacao Miles y empieza a disfrutar de todos los beneficios en hoteles, restaurantes y establecimientos a nivel nacional. Volando con Equair, acumulas millas en todos tus vuelos. Regístrate hoy en www.equair.com.es y vive una experiencia wow, porque la vida es aquí y ahora. Abróchense los cinturones que ya vamos a volar.
Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES. Si el motor de tu auto suena así, escúchalo, te está pidiendo gasolina Super G-Prix. Bienvenido a Primax, ¿cuánto le ponemos? Llénelo de gasolina Super G-Prix, por favor. Super G-Prix limpia y protege tu motor. Superpotencia, super rendimiento. Más que super, es Super G-Prix. Tanquea Super G-Prix, única gasolina con aditivos alemanes y certificación Top Tier. Exclusiva en estaciones Primax. Primax, siempre más. ¿Buscas nuevas oportunidades de inversión? Participa en la subasta pública de Inmobiliar. Terrenos, edificios, locales, departamentos y estacionamientos. Presenta tu oferta este jueves 26 y viernes 27 de mayo, de 8:30 a 16:30, en las oficinas de Inmobiliar, en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo y Cuenca. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando al 1-800-INMOBILIAR o visita nuestra página web www.inmobiliar.gov.es. Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 27 de mayo. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. FM Mundo, la radio de las noticias. Fin del espacio publicitario. Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El alza salarial para los maestros prevista en la reforma a la Ley de Educación que está próxima a promulgarse tiene un costo de $450 millones anuales para el Estado. ¿Cómo financiará el Estado este aumento? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Andrés Chiriboga, viceministro de Educación. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes con todos quienes nos escuchan. Cuéntenos un poquito para empezar esta entrevista, ¿cómo va a funcionar este aumento del salario de los profesores? Gracias, Gisela, por el espacio. En realidad creo que es importante hablar sobre este tema que tiene, por supuesto, a la expectativa, al gremio docente. Recordemos que el Magisterio Nacional Fiscal está integrado por 160,000 docentes a nivel nacional y constituye, por supuesto, el grupo de funcionarios públicos, de servidores públicos más grande del país. En ese sentido, financiar el alza salarial representa un trabajo que hay que llevarlo adelante y que se viene haciendo desde el día sábado, porque ese día fue en el viernes de la noche cuando se notificó ya la sentencia de la Corte Constitucional que determinó que el alza tenía que realizarse y que además para eso, a partir de la publicación en el registro oficial de la ley, se tendrán 90 días para poder implementar. Nosotros no estamos perdiendo ningún día de trabajo, digamos, no solamente de trabajo, sino como le decía, desde el fin de semana hemos venido ya preparando cuál es el impacto salarial y poder reorganizar las finanzas, no solo del ministerio, porque sabemos que esto no se va a poder hacer con una adecuación del presupuesto interno del Ministerio de Educación, sino que se tendrán que conseguir fuentes de financiamiento desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la cartera que entrega pues el financiamiento para todo la operación del Estado, no solamente de la función ejecutiva. Entonces, en este momento nos encontramos buscando las mejores fuentes de financiamiento permanente, en principio, para poder garantizar que esto se mantenga todos los años siempre financiado. ¿Pero se sabe cuál va a ser la vía de financiamiento? Se hablaba uno del incremento del precio del petróleo, entre algunos otros datos que se habían conversado. Bueno, en realidad, y es importante decir que parte de las alegaciones que se realizaron por la contraparte, en este caso por la Asamblea Nacional, para justificar
el alza salarial fue que el Ministerio de Educación puede pagar los salarios de los docentes por excepción con recursos no permanentes, con gasto no con ingresos no permanentes. Ya que así hace referencia, Gisela, para ser muy claro. Decía, como usted sabe, los sueldos de todos los servidores públicos tienen que ser pagados por ingresos permanentes. Los ingresos permanentes son aquellos que se obtienen de los tributos, de los impuestos. Que son constantes, no como el precio del petróleo que varía. Correcto. En casos excepcionales se puede pagar por ingresos no permanentes y en estos casos exclusivamente se puede destinar los ingresos no permanentes para salario en el caso del Ministerio de Educación, en el caso de Salud y en el caso del sector justicia. Ahora, nosotros como Ministerio de Educación, como parte del gobierno nacional, en realidad hemos puesto en orden las finanzas porque efectivamente durante la emergencia sanitaria se había pagado durante algunos meses el salario de los docentes con ingresos no permanentes. Pero esto no es lo correcto, por eso es una excepción. Se tiene que pagar con ingresos permanentes. Y nosotros, porque para poner claramente qué es lo que implica, si el precio del petróleo baja y yo estoy financiando el salario de los docentes del sector educación, salud o justicia, con ingresos no permanentes, pero el petróleo baja, el otro ingreso no permanente es deuda externa. Entonces, para que quede muy claro para la ciudadanía, si es que yo no tengo el precio del petróleo alto, y de hecho desde que se aprobó la ley a esta fecha, el precio del petróleo ya no es el mismo, y yo financio con ingresos no permanentes, yo tendré que pagar el sueldo de los docentes con deuda externa. Eso es evidentemente algo que no queremos hacer. Lo que tenemos que hacer efectivamente entonces es tomar parte de los ingresos permanentes y reorganizar. Esta no es una tarea que la realiza el Ministerio de Educación solo. Depende del Ministerio de Finanzas. Ahora, entre esas opciones que había dado la Asamblea, que estaba el incremento en el precio del petróleo, que como usted ya nos explicó, pues no es un rubro constante, no siempre es igual, a veces baja el precio, a veces sube. También está el tema del aumento de la recaudación tributaria. Esa fue otra opción que había puesto, pero como usted acaba de plantear, tiene más o menos la misma situación que el precio del petróleo, es decir, no siempre es igual. ¿O podríamos confiar más en eso? Efectivamente, los ingresos tributarios más bien sí tienen que ser enfocados, Gisela, a cubrir en términos generales el costo del Estado, el costo de la burocracia nacional. Porque recordemos que los docentes son servidores públicos, son parte de el aparato estatal para prestar servicios a la ciudadanía. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que financiar a través de los ingresos tributarios. Efectivamente, durante la emergencia sanitaria, los ingresos tributarios también cayeron, porque caen las actividades económicas y caen los ingresos tributarios. Más bien ahora nos encontramos al alza y tendrá que ser de ahí de donde debamos obtener los recursos. Pero como bien he indicado, para nosotros la tarea se tiene que realizar en 90 días conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos encontramos trabajando todos los días, realizando escenarios, realizando proyecciones para ver cuáles son las fuentes de financiamiento de las que podamos tomar para partir de estos 90 días ya poder empezar a cancelar los salarios. Es decir, en 90 días podrían ver ya los maestros este incremento en su salario. En 90 días a partir de que se publique en el registro oficial, dice. Ok, ¿y este incremento cree usted, viceministro, que va a mejorar la calidad en la educación pública? Esa es una pregunta difícil de contestar, Gisela. Nosotros es lo que planteaban los maestros justamente. Nosotros creemos que los maestros tienen que ser bien pagados, por supuesto. Creemos que efectivamente había una deuda en cuanto al alza del salario del magisterio. El presidente ha sido muy claro y lo ha dicho. También la señora ministra de Educación lo ha dicho en varias oportunidades. También quisiéramos que esta alza salarial se vea reflejada en la calidad, no solamente de los docentes, Gisela, porque sabemos que hay muchos docentes que han pasado, hay otros que no, por supuesto, pero que hay muchos que han pasado los procesos de evaluación cuando se han realizado, pero principalmente en la calidad de los estudiantes, porque yo no necesito solamente docentes que tengan buenas notas individuales, sino que sus estudiantes reflejen los conocimientos de esos docentes. Yo no necesito docentes que sean buenos estudiantes, sino que efectivamente sean buenos profesores y que puedan transmitir a nuestros estudiantes los conocimientos necesarios. Será en esos procesos de evaluación 360 que nosotros hemos denominado, que se realicen también a los estudiantes cuando veremos si es que la calidad va a estar reflejada, pero eso digamos es independiente de que en principio, por supuesto que estamos de acuerdo con una alza generalizada, porque no se había vivido eso desde el año 2011, Gisela. Entonces había una gran deuda pendiente con el Magisterio Nacional y creemos que con mejores condiciones
también las exigencias de sus estudiantes, no solo del ministerio como autoridades administrativas, sino de sus estudiantes y de los padres de familia, merecen una respuesta. Pero sí, son varios factores los que determinan un mejoramiento en el nivel, en la calidad de educación en el país, ¿no? Y justamente uno de ellos es este del que quisiera hablar con usted también. Desde el pasado 6 de mayo, cuando empezó el regreso escalonado a clases en la costa, 58.653 estudiantes fueron reubicados en otras unidades educativas porque, al parecer, o según lo explicó la autoridad del Ministerio de Educación, 151 unidades educativas no pudieron recibir a los estudiantes de este año lectivo por las malas condiciones en las que se encontraba la infraestructura de estas escuelas. Ahora se habló de que se iba a invertir tenían un presupuesto de $70 millones para mejorar esta infraestructura, aunque pues se necesitaba mucho más, se había determinado. Esto para los próximos años que faltan del gobierno, para los próximos 3 años. Sin embargo, las necesidades, hemos visto, son urgentes. Este incremento que se ha dado a los maestros, ¿va a disminuir el monto de inversión en la infraestructura escolar? Hay mucha preocupación en la costa sobre ese tema. Es una muy buena pregunta, Gisela, porque en realidad nosotros no queremos mezclar las dos fuentes de financiamiento, justamente para evitar lo que yo decía hace un momento. El monto de inversión, el gasto de inversión, que no es gasto permanente, que no es gasto, viene de fuentes de financiamiento que sí son que son no permanentes, digamos. Entonces viene del precio del petróleo, viene también del tema de créditos externos, de deuda externa, porque es razonable, digamos, adquirir deuda para construir una escuela, para arreglar una escuela, para hacer inversión directa. En este caso, nosotros queremos ser muy claros. El monto de financiamiento que estaba establecido ya para este año, para hacer inversión en infraestructura, ya sea en mantenimiento o en construcción de nueva infraestructura, no se verá afectado en principio por este tema del financiamiento del magisterio para lo que corresponde para este año. Por supuesto, para los siguientes años tendrá que ser reevaluado, pero en ningún caso nosotros dejaremos de atender nuestras obligaciones. Gisela, es importante indicar a la ciudadanía que nosotros ya hemos atendido al 42% de instituciones educativas a nivel nacional en algún grado de infraestructura, ya sea... Esa de las 151 que se habían... esa cifra me está diciendo usted, de las 151 que la ministra dijo al inicio del año lectivo en la costa que no iban a poder abrir sus puertas a la presencialidad. El 42% de las 13.000 escuelas que pertenecen al Ministerio de Educación ha sido ya intervenido, Gisela. Por supuesto, estas 151 que están dentro de estas 13.000 instituciones educativas no han acabado sus trabajos, porque depende de la institución educativa. Hay muchas que merecían trabajos de hasta 120 días, porque básicamente lo que nos tocaba hacer era derrocar y volver a construir. Muchas habían sido abandonadas no solo por efectos de la emergencia sanitaria, sino mucho antes, durante décadas. Y por supuesto, el abandono total que implicó que no se podía hacer ningún tipo de mantenimiento, hizo que estas escuelas entren en un estado de deterioro que requieran un derrocamiento y una nueva construcción. Esto se está haciendo en estas 151 escuelas. Y en algunas de ellas ya estamos avanzando en los trabajos, en otras estamos en los procesos de contratación pública. ¿Pero cuántas están cerradas, viceministro? Procesos más largos. ¿Cuántas están cerradas? ¿Tienen el dato 151. Exacto? Solo 151. De estas 151 escuelas, así es. ¿Se ha podido adecuar nuevas escuelas, aunque sea para la apertura? Si bien hay que hacer trabajos, como usted decía, que tal vez son más profundos, ¿se han podido adecuar algunas rápidamente para que los estudiantes vuelvan? No, estas 151 son las que merecen un tratamiento integral. No pudieron ser rehabilitadas parcialmente. Este trabajo que sí se hizo en otras instituciones educativas de rehabilitación parcial permitió que muchas otras podamos iniciar el año lectivo. En estas lamentablemente no se podía, y es por esto que de las 13.000 instituciones educativas que cuenta el Ministerio de Educación, 151 no pueden iniciar clases y se ha asignado estudiantes a otras instituciones cercanas en otros horarios, o en algún caso extremo se ha mantenido la educación no presencial. Muchos de los padres, he visto en algunos reportes o videos que nos mandan a los medios de comunicación, las mismas asociaciones de padres de familia, muchos se han organizado de buena manera para poder aportar en estos arreglos, han hecho mingas, han puesto de su platita para poder adecuar algunas escuelas del sector fiscal. Y sin embargo, hay otros que dicen, bueno, hasta aquí podemos nosotros aportar y necesitamos de urgencia que nos den una mano por parte del Estado. ¿Cómo pueden hacer esos padres que están organizados, que quieren ayudar, para que también les dé una mano el ministerio? Por supuesto, nosotros
En primer lugar, queremos agradecer el trabajo de las mingas de los comités centrales de padres de familia o de padres organizados en distintas instituciones, Gisela, y decir que nosotros no vemos esto como una falta de responsabilidad de nosotros, es decir, nosotros tenemos que seguir cumpliendo, pero lo vemos también desde un lado positivo, porque agradecemos que la escuela vuelva a estar en el centro de la comunidad. Nosotros hemos participado, de hecho, en muchas mingas a nivel nacional, mingas de instituciones educativas que no necesitaban una intervención en su infraestructura, sino un adesentamiento, digamos, o una limpieza profunda. Y agradecemos que los padres, las madres de familia vuelvan a las escuelas, que se conozcan, que se vean entre sí y que la escuela vuelva a ser ese punto de encuentro de la comunidad educativa. Pero en las instituciones en donde se requiere más un trabajo de infraestructura diferente, en algún nivel de intervención ya sea en mantenimiento o en construcción de nueva infraestructura, nosotros lo que estamos haciendo es recogemos, por supuesto, todos los días nuevas peticiones para poder seguir realizando intervenciones de forma progresiva y priorizando aquellas en donde una falta de intervención podría implicar que yo deje de prestar el servicio educativo. Nosotros estamos realizando eso y en el caso de los padres les decimos que si se organizan, por supuesto, e intervienen, nosotros les agradecemos, pero que también nos hagan conocer a través de los distritos educativos, a través de sus directivos, para nosotros poder realizar las intervenciones de infraestructura en aquellos casos en los que los padres pueden ayudarnos con la mano de obra, por ejemplo, pintando la escuela, pero nosotros hemos dotado de los materiales, como efectivamente hemos hecho en muchos casos. Nosotros no queremos que se genere esta sensación de que los padres o madres tienen la obligación de hacer lo que el Ministerio de Educación le corresponde. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que priorizar, por supuesto. Agradecemos las intervenciones que las familias han hecho, pero necesitamos avanzar organizadamente. ¿Tenemos datos de cuál es la deserción escolar, sobre todo en este año en la costa? No, y hay una explicación de por qué, Gisela, y esto es muy importante. Durante la emergencia sanitaria, realmente los datos de deserción no crecieron, inclusive disminuyeron en algunos distritos educativos, en algunas zonas. ¿Por qué? Porque la matrícula se promocionaba automáticamente, o se realizaba de forma en línea o de forma telefónica, y no se podía comprobar que los estudiantes estén asistiendo, porque las clases no estaban presenciales. De hecho, era una de las razones que nosotros promovíamos para volver a la presencialidad, era poder ver que los estudiantes estén o no estén yendo. Nosotros hemos heredado en este año lectivo que ha iniciado en Costa y el que viene terminando en Sierra, habíamos heredado una matrícula automática. Y eso quiere decir que en papeles los estudiantes estaban matriculados y no había una tasa de deserción importante. Es más, de hecho había disminuido en comparación a los años anteriores, pero nosotros lo que estamos viendo es que hay estudiantes que han pedido traslados administrativos, es decir, han pedido traslado de la institución en la que están matriculados a donde efectivamente estaban viviendo. Nosotros, en el proceso de Costa, realizamos más de 170,000 traslados, Gisela. Esto es importante comunicar a la ciudadanía, es decir, traslados que correspondían a veces por error en la selección de la institución, a veces porque efectivamente el sistema había votado algún error y había asignado a un estudiante en otro lado, pero muchos de estos traslados correspondían a familias que habían mudado su domicilio y que actualmente ya no vivían en la ciudad en la que sus hijos estaban estudiando en papeles, como digo. Entonces, por supuesto, la tasa de deserción tiene que ser evaluada una vez que se acabe el periodo de traslados, que todavía no acaba en Costa, que acaba al final un par de meses más, y ahí nosotros podemos ajustar y ver cuántos estudiantes efectivamente han salido del sistema educativo. Otro tema es la nivelación de los estudiantes luego de regresar de 2 años de estar encerrados prácticamente y teniendo clases a través del internet. Eso generó muchos desfases en algunos pudieron aprender bien porque tienen ciertas capacidades, otros realmente fueron años perdidos porque no todos tienen las mismas capacidades. ¿Cómo avanza esa nivelación? Realmente para nosotros es un tema de vital importancia, Gisela. ¿Por qué? Porque las familias no todas tienen las mismas condiciones. No solamente es una cuestión de los estudiantes. Hay que decir, hay muchos niños muy pequeños que están en edad de adquirir habilidades de lectoescritura. Y por supuesto no todas las familias tenemos la capacidad de poder respaldar a nuestros hijos a esa edad. En consecuencia, lo que sucede es que hay niños que avanzan más o menos rápido, no solamente por el acceso a las tecnologías. Eso termina siendo lo de menos en realidad. Lo demás termina siendo el respaldo educativo que tengan en los domicilios en estos momentos de pandemia, digamos. Nosotros lo que hacemos ahora es iniciar con unas semanas, 1 mes, 2 meses de evaluación en las instituciones educativas y después proceder a una etapa de nivelación. En todas las instituciones educativas a las que nosotros hemos visitado, pero esto es algo que lo comunican los docentes muy bien,
en sus momentos de clases. Comunicar a las familias que lo importante no es la nota en este momento. Hemos pasado 2 años fuera de las instituciones, necesitamos evaluar y nivelar, y la evaluación no tiene que responder al aprendizaje memorístico de un día al otro, tiene que responder a las necesidades de darnos una foto de la realidad para poder sobre la base de eso empezar a trabajar, empezar a avanzar en la metodología adecuada que nuestros niños y niñas tengan. Entonces, para nosotros estos momentos en el régimen Costa son importantes porque estamos evaluando, y después de la evaluación pasaremos a la nivelación, y después de eso sí pasaremos a una etapa de adquisición de aprendizajes como tradicionalmente lo hemos hecho. Antes de irme, sí quisiera hablar de un tema que también preocupa mucho a los padres de familia y me imagino que a ustedes como autoridades educativas, y es el tema de la delincuencia que está en todas partes y también está afectando obviamente a los estudiantes en su regreso a clases. Muchos estudiantes denuncian robos, asaltos o incluso temas de drogas a la salida de las instituciones educativas, en el transporte escolar. Incluso hemos visto algunos temas delictivos que nos han llenado de temor a los padres de familia. Y las juntas metropolitanas de protección de derechos de la niñez y la adolescencia en la zona centro y Quitumbe de Quito emitieron una resolución al respecto pidiéndole al Ministerio de Gobierno para desarrollar acciones concretas en el tema de seguridad y de protección a los niños, niñas y adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito en base a estas cifras de delincuencia en los exteriores o alrededores de las unidades educativas o incluso en el transporte de los chicos, de los que salen de los colegios. ¿Va a participar el Ministerio de Educación en los protocolos de seguridad para los niños y adolescentes al exterior de los planteles? Por supuesto que sí, Gisela. Nosotros, de hecho, habíamos venido trabajando ya con la Federación de Transporte Escolar, por ejemplo, para poder implementar los protocolos y que sean conocidos no solamente por los acompañantes o los conductores de los transportes, sino también de nuestros niños y de nuestras niñas, que sepan cómo acudir, porque veamos que en la mayor parte de instituciones educativas los buses se encuentran afuera de las instituciones. Entonces los niños tienen que recorrer un tramo por fuera de la institución hasta poder acceder a su unidad de transporte, cómo comportarse ahí, cómo realizar este traslado. Pero eso es un ejemplo. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, por supuesto, y con los GATS municipales, también hay que decir esto, Gisela, para que la seguridad sea nacional a través de la Policía Nacional, o sea, de control municipal o metropolitano en la ciudad de Quito, se pueda llevar adelante de una manera adecuada en estos momentos, y que los estudiantes puedan ir a sus transportes, ya sea el escolar o ya sea el transporte público, de una forma adecuada y trasladarse desde ahí a sus domicilios. En lo que corresponde al Ministerio de Educación, nosotros queremos además llevar adelante procesos de concientización en los estudiantes, en los docentes, en los padres de familia, para no confiarnos, para poder saber que estamos siendo víctimas de la delincuencia en estos momentos y que tenemos que prepararnos adecuadamente de la mejor forma posible para tomar todos los recaudos que sean necesarios. El Ministerio de Educación trabaja activamente con las otras carteras del Estado a las que les corresponde, pero también con los GATS, para poder trabajar, como yo digo, en la seguridad de nuestros niños y niñas. Pero ¿cuál sería la estrategia? ¿Nos puede indicar si han pensado ya en el tema, si han estado conversando? ¿Cuál sería la estrategia? Porque el tema no es solo en el transporte escolar, sino también el momento que salen en la calle, cuando entran o cuando salen los chicos del colegio. No solo es un problema de seguridad, sino también es un problema de tránsito. Veíamos en Guayaquil al inicio de clase que era un desastre el tráfico por donde habían escuelas o colegios que empezaban a abrir sus puertas porque generaban unos trancones impresionantes. En Quito no pasa muy diferente y yo no sé si es que existe realmente una normativa para que la forma de recoger y dejar a los chicos en las escuelas y colegios tenga cierta formalidad, no sé, protocolo, porque por ejemplo hay algunas escuelas que sí tienen una especie de playita en donde puedes controlar mejor que no entren personas que estén haciendo cosas extrañas como vendiendo drogas, que se controle un poquito los autos también que entran, los vehículos que van a ver a los niños, no sé, que exista, en algunos colegios hay, y además no entorpeces el tránsito también, ¿no? No se puede hacer algo justamente en los colegios fiscales que están a su cargo o en todos, ¿no? Depende mucho de la institución educativa y de la ciudad también. Y aquí quiero ser muy claro. Nosotros tenemos, como yo les decía hace un momento, 13,000 instituciones educativas a nivel nacional. Y todas tienen una realidad diferente. Todas se encuentran en una ubicación diferente. Todas fueron construidas de una manera diferente. Por ejemplo, es distinto planificar el tráfico. Y eso es algo que no le corresponde al Ministerio de Educación, pero que estamos encima del tema.
el tráfico alrededor del colegio Manuela Cañizares, aquí en la ciudad de Quito, que queda en la avenida 6 de diciembre, que no tiene estos lugares para recoger a los estudiantes propiamente dichos, pero que además tiene 3.000 estudiantes. Entonces, y la 6 de diciembre, que es una arteria importante. En la avenida 6 de diciembre. Esto marca una diferencia abismal con un colegio que queda al norte de Quito, una escuela pequeña con 200 estudiantes y que no queda en una vía principal de la ciudad. Entonces, por supuesto, el tráfico tiene que manejarse, no puede obtener soluciones generales y únicas, porque creo que eso es parte del problema, haber dicho, bueno, ponemos una señalización y ahí queda. Bueno, ¿qué hago con esta señalización en la avenida 6 de diciembre? Uh-huh. Entonces, por supuesto, además, para nosotros lo más importante va a ser que los niños y niñas entren a la escuela con seguridad y el tráfico pasa a ser secundario frente a la seguridad de los niños que se bajan de un bus e ingresan a la institución. Tenemos que coordinar justamente por eso con todas las autoridades. En este caso, en el caso del colegio Manuela Cañizares, que le pongo de ejemplo, tenemos que coordinar no solamente con la policía, sino con la Agencia Metropolitana de Tránsito. Quito tiene desconcentrado la competencia del tránsito. Entonces, por supuesto, entran más actores en juego y entran horarios en los que se van a dejar al porque el tráfico se arma a la hora de ingreso y a la hora de salida. Pero además hay ciertos colegios que tienen 2 o 3 jornadas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar adecuadamente. No hay una solución general, Gisela. Eso sí es importante señalar. Las soluciones tienen que ser trabajadas por la institución y quienes tienen que conocer el protocolo para ingresar y salir de cada institución son los estudiantes de esa institución. Porque ingresan de una forma al Manuel, ingresan de otra forma al Colegio Mejía, ingresan de otra forma al colegio más grande del Ecuador, que es el Colegio Consejo Provincial al sur de Quito, con 9.000 estudiantes. En todas partes ingresa de una manera diferente. Bueno, habrá que también poner de parte a los padres de familia, ¿no? Para poner nosotros también estrategias que puedan colaborar, porque realmente no es solo el hecho del riesgo que tienen los niños, como usted dice, eso es lo prioritario, ¿no? Proteger a nuestros pequeños, que son lo más importante, sino también el hecho de que Quito colapsa por cualquier cosita en el tránsito, no se diga el ingreso de los estudiantes a clases, ¿no? Las mañanas y las tardes. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Agradecemos al viceministro de Educación, Andrés Chiriboga, por habernos acompañado. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En mayo disfruta del increíble Festival de Risotos en Pícaro. Escoge tu favorito: bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla. Solo por $18 incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Pícaro, Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, de lunes a viernes a las 18 horas. Inicio del espacio publicitario. Con el auspicio de... Toma Redoxon Total todos los días. Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó que se espera que el Mundial de Fútbol de Qatar sea visto por alrededor de 5.000 millones de personas en todo el mundo. En el último Mundial disputado en Rusia, la audiencia batió el récord de 3.500 millones de aficionados. Esta será la primera vez que la Copa del Mundo se disputa en Oriente Medio y se realizará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, criticó los ataques contra su país por parte de ciertos sectores. Aún hoy hay gente que no puede aceptar la idea de que un país árabe musulmán organice un torneo como la Copa del Mundo, dijo en un discurso en el Foro Económico Mundial. Además, afirmó que Qatar, al igual que otros estados, no es perfecto, pero ha impulsado reformas y desarrollo. Las reformas incluyen el aumento de salario mínimo y nuevas normas que, según las autoridades, están diseñadas para proteger a los trabajadores, entre otras cosas, del estrés térmico. Qatar ha recibido críticas por parte de grupos de derechos humanos por el trato que da a los trabajadores inmigrantes, que junto con otros extranjeros constituyen el grueso de la población del país. Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Con el auspicio de Redoxon Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada con triple protección. Un Redoxon Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes. Aprendimos a ser resilientes, a que no avanzar era retroceder. Aprovechando el distanciamiento social, actualizamos toda nuestra tecnología educativa, obtuvimos nuevos convenios internacionales y desarrollamos nuevas carreras. Continuando con nuestro compromiso con los jóvenes y el desarrollo del país, hemos creado el más importante plan de becas y financiamiento sin intereses de nuestra historia. Si sus sueños no tienen límites, los nuestros tampoco. Elige el camino del éxito. Elige UES. Siente la libertad de vivir aventuras con tu nuevo Toyota Rush, el SUV de la familia ecuatoriana, desde $399 mensuales. El SUV híbrido Corolla Cross, con cuotas desde $434. Siente la potencia de una Hilux 4x4 desde $718 mensuales. Además, conoce el nuevo Yaris Cross con nuestro plan todo incluido. Abrimos el fin de semana. Te esperamos en todas nuestras agencias Casa Vaca. Toyota es Toyota y desde 1959 Toyota es Casa Vaca. Aplican restricciones. No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel. ¿Buscas nuevas oportunidades de inversión? Participa en la subasta pública de Inmobiliar. Terrenos, edificios, locales, departamentos y estacionamientos. Presenta tu oferta este jueves 26 y viernes 27 de mayo, de 8:30 a 16:30, en las oficinas de Inmobiliar, en Quito, Guayaquil, Puerto Viejo y Cuenca. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando al 1-800-INMOVILIAR o visita nuestra página web www.inmobiliar.gov.es. Recuerda, la recepción de ofertas es hasta el 27 de mayo. Inmobiliar, bienes en venta todos los meses. Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos. FM Mundo, la radio de las noticias. Fin del espacio publicitario. Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Este miércoles, la denuncia presentada por UNES en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, provocó una nueva pugna dentro del Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Calificará esta entidad la denuncia en contra de Guamaní? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Yesenia Guamaní, asambleísta por la Izquierda Democrática. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenida. Gisela, muy buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todo el país. Muchísimas gracias. Asambleísta, se supone que el organismo debía sesionar a las 16 horas, pero la presidenta Guadalupe Llori pues canceló la convocatoria en último momento. Entiendo que asistieron la mayoría y como primer punto del orden del día del CAL constaba también la calificación de una denuncia presentada por Yajaira Urresta de UNES en contra suyo por supuesto incumplimiento de funciones, al igual que Llori, la misma denuncia, incumplimiento de funciones, y que podría también desembocar en su destitución. Con esta cancelación, algunos creen que Llori la estaría defendiendo. ¿Qué opina usted? Bueno, aquí cada uno dice lo que piensa sin ningún fundamento, Gisela, y eso es lamentable porque así no se construye un nuevo país.
Yo le digo, Gisela, el día de ayer estábamos, había una sesión del CAL convocada para las 16 horas. Yo asistí, como asisto absolutamente a todas las sesiones. Se debía conocer 2 denuncias en contra de la primera, mi persona, y la otra en contra del vicepresidente Virgilio Saquicela. El día de hoy entiendo que está convocado nuevamente y asistiremos de la misma manera. Yo desconozco los motivos por los cuales se suspendió, porque yo incluso acudí a la sesión del CAL y no sabía que se había suspendido. Bueno, en sí se hace estas conjeturas de que le estaría protegiendo al cancelar esta sesión, justamente porque ambas pertenecen a esta alianza entre Pachacuti, que el oficialismo y la izquierda democrática. Esa era lo que planteaban algunos asambleístas. Pero ¿considera usted que cuáles serían los plazos que esta denuncia debe cumplir para que no sea descartada? Bueno, esta denuncia fue presentada el 18 de mayo, una denuncia por supuesto incumplimiento de funciones, una denuncia que da vergüenza leerla, Gisela, sin ningún fundamento legal. Más bien todo esto es político. Les preocupa los espacios y les interesa los espacios de la Asamblea Nacional, y por eso yo he denunciado públicamente persecución política en contra de mí y en contra también de mi familia por no adherirnos a una nueva mayoría que busca justamente estos espacios de poder en la Asamblea Nacional. Incluso, en las próximas horas pondré algunas acciones también para que justamente evidencian lo manifestado. Mire quién presenta la denuncia. La denuncia la presenta el correísmo con sus aliados exmilitantes de Izquierda Democrática, el asambleísta Javier Santos, usted lo puede ver aquí, porque aquí constan sus firmas. También el asambleísta Alejandro Jaramillo, consta también su firma. Los demás asambleístas son de la bancada correísta. Usted había presentado un audio del asambleísta Jaramillo, en donde hacía parte de su denuncia que estaba realizando. Jaramillo, sin embargo, había explicado que había presentado ese audio mutilado. Usted tiene el audio aquí, ¿verdad? Sí, lo podemos escuchar. Si me permite, escuchemos. Gisela, lo voy a... Sí, sería bueno escucharlo. Mientras usted lo conecta, ahí está. ¿Listo? ¿Lo escuchamos? Si nosotros nos quedamos fuera de esta mayoría, todos perderemos los espacios. Incluye a la compañera Yesenia Guamaní. ¿Qué tenemos que hacer? Incluye a la compañera Joana Moreira. Las presidencias vamos a perder, las vicepresidencias, todo lo que hemos logrado. Sí, este audio, Gisela, es un audio que está certificado. Yo he pedido al jefe de bancada me remita el audio original para que se pueda justamente fundamentar bajo una investigación. Este audio se dio en una reunión del bloque legislativo, en el cual el asambleísta Jaramillo pidió 2 minutos para ser escuchado, y lo único que escuchamos fue ofensas en contra de nuestros dirigentes, un intento de manipulación a los asambleístas para adherirnos a una nueva mayoría, adherirnos a autoconvocatorias, adherirnos a esta nueva mayoría que busca la inestabilidad de la Asamblea Nacional. No ha pasado solamente hoy, Gisela, esto ya venimos por alrededor de 3 meses en confrontaciones en la Asamblea Nacional, y lo que buscan justamente son los espacios de poder. Ahora vienen por mí, una denuncia por supuesto incumplimiento de funciones por haber hecho una moción en su momento para realizar una consulta a la Corte Constitucional sobre los proyectos derogatorios. Esto pasó al Pleno, el Pleno decidió que no, y regresó al CAL para que continúe su procedimiento. Decirle al país y a todos los asambleístas que como legisladores tenemos esa facultad de mocionar. Eso está estipulado en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que indica claramente que las y los asambleístas tenemos derecho a presentar mociones, las cuales son argumentadas y apoyadas, y en este caso fueron debidamente entregadas al secretario general. Esta moción que yo presenté en su momento, que es hace meses, fue apoyada por el asambleísta Virgilio Saquicela, por la presidenta Guadalupe Llori, por la asambleísta Natalia Arias. Se aprobó esta moción para que en este caso continúe el procedimiento respectivo. Ahora entonces el correísmo estaría aliando una nueva mayoría parlamentaria. Sí, pero mire cómo lo hacen, con bajezas políticas. Y yo lo he reiterado esto, que hay una persecución que lamentablemente se ha prestado también el asambleísta Jaramillo. El asambleísta Jaramillo se ha acercado a mi familia para ponerles también en mi contra, y por eso le voy a denunciar por persecución política. De la misma manera, el asambleísta Moreira, bajo infamias,
se ha ido en contra de mi familia solamente por causarme un daño político, de la misma manera estaremos denunciando persecución política. Con referencia a ese audio, Jaramillo había dicho justamente que el audio fue mutilado, que fue de una reunión, como usted misma lo dijo, de una bancada desarrollada en un contexto diferente, y que usted lo ha utilizado sin autorización de él, obviamente, y que eso puede ser considerado un delito. No, porque esto es oficial. Yo pedí esta certificación a el bloque legislativo de Izquierda Democrática bajo una formalidad del caso, para que en este caso la investigación justamente nos diga entonces cuál es o quién ha mentido al país. ¿Todo esto está retrasando el trabajo en el CAL? Bueno, lamentablemente hemos tenido sesiones en el CAL en los cuales no ha habido quórum, y no ha existido quórum por 4 legisladores, por el asambleísta Virgilio Saquicela, el asambleísta Darwin Pereira, el asambleísta Ronnie Alaga, el asambleísta Joana Moreira. Cuando se tiene que ir a sesiones para aprobar proyectos de ley, no hay quórum. Pero cuando se tiene que ir a sesiones para aprobar denuncias en contra de legisladores, ahí sí hay quórum y están puntuales. Lamentablemente, Gisela, esta es la realidad que está viviendo la Asamblea Nacional. Nosotros lo dijimos en su momento, ojalá las confrontaciones y estas divisiones bajo el diálogo nos permitan superar, pero ¿cómo podemos superar si ofenden, si difaman y no tienen ninguna responsabilidad política de lo que dicen? Usted dice que las denuncias en su contra se tratan de una persecución política. ¿Lo mismo pasa con las denuncias en contra de Yori? Bueno, nosotros en ese punto hemos manifestado que no estamos de acuerdo, que no se cumplan los procedimientos, no se cumplan los plazos establecidos. La comisión pluripartidista que se la conformó es ilegal, y en eso el Partido Izquierda Democrática se mantiene, porque no representa a los partidos políticos. La comisión pluripartidista debe representar a las diferentes fuerzas políticas, y eso no ha pasado. Incluso a Izquierda Democrática, cuando se tuvo que votar por la conformación de esta comisión pluripartidista, se acercaron donde nuestro jefe de bancada y nos indicaron que Izquierda Democrática no va a ser parte de esta comisión. Quienes iban a ser parte son asambleístas que han estado desde la otra línea, sin respetar la línea ideológica de Izquierda Democrática. La denuncia que han planteado en su contra por incumplimiento de funciones, ¿puede caducar la denuncia si no es tramitada por el CAL? Bueno, hay que cumplir tiempos establecidos. Esta denuncia fue presentada el 18 de mayo del 2022. Entonces, la presidenta tiene 3 días para conocerla y 5 días más para ponerla en el orden del día. ¿Le preocupa o no le preocupa? No, porque es un tema de legalmente. Esto, Gisela, legalmente les voy a ganar, porque aquí no hay ningún fundamento para presentar una denuncia por supuesto incumplimiento de funciones. Lamentablemente, la Asamblea Nacional ha dado un mal ejemplo en el cual está más las posiciones políticas que legales. No se ha respetado la ley, no se ha respetado la Constitución, y nosotros como legisladores tenemos esa responsabilidad de hacer respetar a la ley orgánica de la función legislativa y por supuesto la Constitución. La firmeza, Gisela, con la cual nosotros nos hemos manejado desde un inicio con absoluta responsabilidad por el país, tiene su costo, y el costo es justamente esto: arremetidas, persecuciones políticas por ser firmes en nuestro actuar. Sin embargo, mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando que la Asamblea trabaje normalmente. Es una pena que se sigan dando este tipo de conflictos internos, sí, que retrasan todo. Es lamentable. En un momento tan crítico. Izquierda Democrática está concentrado en las prioridades de la Asamblea Nacional, que tiene que enfocarse. Justamente estábamos evaluando nuestra agenda legislativa, 19 proyectos que fueron presentados en el primer periodo. Vamos a fortalecerlo sin duda alguna este año. La próxima semana estaré presentando reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades, también, entre otras leyes que hemos estado trabajando. Trabajo es lo que necesita el país hoy más que nunca. Le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela, y siempre a la orden. Una buena tarde. Yesenia Guamaní, asambleísta por la Izquierda Democrática. Vamos con algo de información internacional. La senadora colombiana Piedad Córdoba fue retenida en Honduras la noche del miércoles 25 de mayo luego de que ingresara a ese país con al menos $68,000 que no habrían sido declarados, según informó el Instituto Nacional de Migración del país centroamericano en un comunicado.
El sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur del Perú la mañana de este jueves 26 de mayo cerca de la frontera con Bolivia. El epicentro se ubicó a 13.1 kilómetros al este de Azarango, en la región del Puno. El gobierno de Rusia afirmó que las recientes declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre las condiciones para retomar el proceso de negociaciones no son constructivas y ha puesto en duda su voluntad de lograr un acuerdo de paz. Aquí concluimos la información en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Que tenga una muy buena tarde. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live Javier Merino. Dirección de arte Laili Quinteros. Coordinación y redacción Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general